lo pueden poner en el chat o abrir los micrófonos si tienen alguna duda en específico o si quieren repasar algún tema. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de creación de citas, que la semana pasada dijeron que tenían dudas al respecto. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco con ese tema y si necesitan que nos devolvamos, nos indican, no hay ningún problema. Bueno, habíamos establecido lo que era una cita y también lo que era una fuente, ya que estos son como elementos fundamentales a la hora de crear una cita. Una cita tiene que ver Profe, con... con permiso, Sí, claro. ¿es necesario poner el nombre hoy? No, hoy no estamos pasando lista porque es una clase de ayuda para ustedes, pero no se toma en cuenta para la asistencia. Ah, ok. Bueno, Charlene en el chat pregunta si, o sea, quiere saber cuándo termina el curso y si habrá un próximo proyecto o examen. Bueno, en cuanto a lo que yo sé, nos faltan al menos 2 clases. Tal vez se pueda extender a una más, pero eso depende de ustedes, de qué dudas tengan. Entonces, eso lo iremos viendo, pero seguramente dentro de 2 semanas ya se termina el curso. Y proyectos, pues nos queda uno pendiente sobre la creación de citas y tal vez otro más sobre los temas que falten por ver. Pero ahí les vamos a ir dando tiempo para que ustedes trabajen con tranquilidad. Otra cosa, Katia puso que le costó la imagen y ponerlo de la foto. ¿A qué se refiere con lo de ponerlo de la foto, lo del Smart Art y colocar Supongo la que foto? sí, son indicaciones del proyecto. Ujú. Ah, ok, sí, ok, entonces Podemos ver eso también vamos a entonces. repasar. Sí, Sí. vamos a repasar eso también. No sé si primero vemos lo de creación de citas y después vemos eso, tal vez. Sí, Sí, ¿Les porque parece mejor. bien? ya tiene la presentación. Ajá. Está bien. Bueno, en la cita es donde va a aparecer toda la información referente a la fuente de información. La cita es ese apartado o ese espacio en donde todas aquellas fuentes que hayamos utilizado van a aparecer acá. Entonces, ¿qué es la fuente? Vamos a ver. La fuente es la que incluye toda la información acerca de dónde proviene un elemento específico para su trabajo, para que el lector pueda encontrar la obra original. Podría ser un libro, un informe, un artículo de una publicación científica o un sitio web. Entonces, en la fuente se va a agregar toda la información que sea necesaria y que vaya a facilitar una búsqueda de, de una información. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo o estamos leyendo algún libro y en ese libro o en ese artículo nos mencionan a otro autor, tal vez estemos interesados en más bien consultar esa fuente que puede sernos de más ayuda y entonces lo que hacemos es irnos a la página
de trabajos citados, que también fue algo que aprendimos, o a la parte de referencias bibliográficas, ¿verdad? Eso depende ya del formato que se esté usando, porque dependiendo de ese formato es que también esa última página del trabajo donde aparecen todas las fuentes consultadas es donde van a aparecer todas las citas, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que en la fuente va a aparecer elementos específicos, porque así es que se logra hacer una cita bien que sirva para localizar sin tener problemas algún informe o lo que se haya utilizado en algún tipo de trabajo. No sé si les queda claro por acá. Para ver, vamos a ver si logramos diferenciarlo. La cita va a ser todo ese espacio, por ejemplo, mm, Gutiérrez, coma, M, ¿verdad? Que sería como el apellido y la inicial del nombre del autor, el año, va a aparecer después el título del libro, después aparece el nombre de la editorial, el nombre de la ciudad o del lugar en donde se encuentra esa editorial, ¿verdad? Todos esos elementos específicos o todos ese conjunto de elementos va a ser la fuente de información. La fuente de información es el libro, es un periódico, es una red social, cualquier fuente de información que se pueda utilizar a la hora de hacer un trabajo. Entonces, la cita va a ser más bien ese apartado o ese espacio en donde se va a agregar esa fuente de información. Digamos que la cita es la que contiene la fuente y la fuente de información es la que está, por tanto, es el centro de esa cita. Vamos a ver si les queda claro, si está claro esto o tal vez tienen todavía dudas. Voy a, voy a mostrarles un ejemplo tal vez para que les quede más claro. Porque creo que estos conceptos tal vez les dificultó poder comprender bien el tema. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esa página que aparece al final de todo trabajo, que es el respaldo de todo aquello, todas aquellas fuentes de información que hayan utilizado. Es una forma de validar su trabajo, de no hacer plagio y demostrar que ustedes han tomado en cuenta a otros autores o a otros trabajos en su propio trabajo. Entonces, vemos que acá aparecen muchas citas. Aquí aparece todas estas que aparecen en viñetas son citas. La fuente de información en específico sería el propio libro, el propio periódico o el propio instrumento o material de información que utilicen. En este caso, esta es toda una cita. Lo que sería la fuente de información es este manual. Es un manual de diagnóstico y tratamiento en especialidades clínicas. Ven, es como un objeto
es como objeto del cual se extrae información. Entonces, creo que ahora sí les queda claro. Cada una de estas son citas y el propio objeto del que ustedes extraigan información o el propio material que ustedes utilicen como base para su trabajo es la fuente de información. Entonces, cuando decimos agregar citas, nos referimos a que vamos a crear cada uno de estos apartados que a su vez contiene una fuente de información. Ahora vamos a continuar. Si hay algo que no queda claro, nada más nos indican. Bueno, ¿y cómo creamos citas? Se puede elegir entre muchos estilos de referencia distintos cuando demos formatos a citas y a listas de fuentes. Los formatos de la Asociación Psicológica Americana, APA, y la Asociación de Lenguas Modernas, MLA, son los más comunes. Para resumirles, cuando vayamos a crear citas, necesitamos seguir un formato en específico. Eso depende de cuál le soliciten a ustedes. Normalmente se utiliza APA o MLA. Todo depende también del área de investigación en el que ustedes estén trabajando, pero esos son los más comunes. Este formato o el formato que vayan a utilizar como guía a la hora de crear citas es el que va a indicarles exactamente cómo van a hacer una referencia. Entonces, eso va a hacer que contenga más elementos, tenga variedad de elementos. En cada formato todo es puede variar mucho, pero siempre tienen que tomar en cuenta el formato que les soliciten. Y bueno, ¿cómo creamos citas? El paso número 1 es que nos vayamos a la pestaña de referencias, ¿verdad? Referencias es todo lo que tiene que ver precisamente con citas, con fuentes de información, con el respaldo del trabajo. Nos vamos a la pestaña referencias, buscamos el grupo citas y bibliografía y dentro de este grupo vamos a hacer clic en la lista desplegable del botón estilo. Estilo, ¿verdad? Se refiere a todos aquellos tipos de formatos que podamos utilizar como guía a la hora de crear una cita. Y aquí aparecen la lista de tipos de estilos. Aparece APA, Chicago, aparece MLA, Turabian. Estos son los más mencionados. Y tenemos que revisar que estamos seleccionando el que sea apropiado para nuestro trabajo. Entonces seleccionamos uno de esos estilos y después de eso nos vamos, bueno, después de haber seleccionado el estilo, nos vamos al texto y vamos a ubicar la parte en específico donde queramos agregar una cita. Hacemos clic al final de esa frase u oración donde deseamos hacer la cita. En este caso aparece el texto Mujeres en la política. Y este puede ser el título de una investigación. Entonces queremos agregar entre paréntesis, normalmente así aparecen las citas, o a un lado la cita. Así que hacemos clic al final de ese texto. Luego de eso, nos devolvemos a la pestaña referencias. Nuevamente buscamos el grupo citas y bibliografía. Y esta vez vamos a optar por seleccionar el botón insertar cita. Aquí es donde ya vamos a poder agregar una cita. Entonces, cuando seleccionamos este botón, se nos va a desplegar un menú. En este menú nos aparecen dos opciones. Agregar nueva fuente
o agregar nuevo marcador de posición. En este caso, seleccionamos la opción agregar nueva fuente. ¿Verdad? Que antes indicamos que la fuente va a ser todos esos elementos que contiene una cita. El nombre del autor, el título del libro, el tipo de fuente de información, ya sea un libro, un periódico, la editorial en caso de que sea un libro, y entre otros elementos. Entonces seleccionamos la opción agregar nueva fuente. Cuando seleccionamos esa opción, nos aparece un cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo es en el que vamos a tener la oportunidad de especificar los datos específicos, ¿verdad? De esa fuente de información. Nos aparecen muchos, muchos datos que podemos completar. El autor, podemos incluso cambiar el idioma de esa cita, en el caso de que se trate de una cita que hayamos conseguido en otro idioma, de una fuente de información. Por ejemplo, se encuentran muchos artículos en idioma inglés, entonces podemos cambiar el idioma, podemos agregar el autor. En el caso de que sea el nombre de una universidad, que sea la universidad se encargó de publicar un manual de APA o un manual de citación, entonces seleccionaríamos la casilla de autor corporativo. Podemos agregar el título, el año, la ciudad, la provincia o el estado, la editorial, el editor, el volumen, el número de volúmenes, todos estos datos, ¿verdad? Ustedes van a saber qué deben agregar exactamente según el, el estilo de citación que estén utilizando. Puede ser que en APA le soliciten más datos a la hora de citar un libro, pero en MLA le soliciten menos. Todo depende del estilo de citación que hayan seleccionado. Incluso si necesitan agregar algún otro dato que no les aparezca en esta lista inicial, pueden seleccionar la casilla mostrar todos los campos bibliográficos para que les aparezcan aún más espacios o datos para que completen. Hay fuentes que son muy específicas y por tanto van a requerir precisamente de seleccionar esta casilla para poder agregar otros campos que puedan servirles para presentar una cita más completa, porque al final lo que importa es que ustedes presenten una cita que contenga los datos que sean fundamentales o vayan a servir para que usted localice esa fuente de información sin problemas. Aquí, como les indicaba, en el cuadro de diálogo crear fuente, van a aparecer un montón de campos de información en donde ustedes pueden agregar el autor, el título, el año, la ciudad, el nombre del editor. Y si seleccionan la casilla, mostrar todos los campos bibliográficos, pueden aún especificar más una fuente de información. El menú tipo de fuente bibliográfica, que es este, normalmente aparece con la opción libro, pero ustedes deben fijarse en que aparezca o cambien por el tipo de fuente bibliográfica que ustedes estén citando. Pero como opción predeterminada aparece para citar un libro. Ustedes pueden cambiar esa opción. Esta que está acá, tipo de fuente bibliográfica. Después de haber escrito los detalles, ¿verdad?, de la cita en este cuadro de diálogo, vamos a hacer clic en la opción aceptar. Y así ya se agrega una cita. Obviamente, recuerden que deben guardar, como siempre. Es una regla fundamental para que todos los cambios que hayan efectuado en el documento puedan visualizarse la próxima vez que ingresen al documento de nuevo. No sé si hasta acá vamos bien o si necesitan que les aclaremos alguna duda en específico. Yo bien.
Oh, ok. Una Profe, vez, ajá. parece que a mí no me salía todo el cuadro y ahí hay un cuadrito en la esquina donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Entonces ahora le marqué ahí y ya me salió todo como usted lo tiene abajo. Sí, exactamente. Lo que hace esa opción es que todavía le da la oportunidad de agregar más datos, porque estos datos que aparecen por acá normalmente se utilizan a la hora de citar un libro, pero tal vez si está citando, por ejemplo, una conferencia, necesite agregar otros datos que no aparecen por acá. Entonces, seleccionando esta casilla, posiblemente le aparezcan más opciones de detallar o de agregar datos. Gracias, profe. Claro, con mucho gusto. Bueno, una vez que hayan completado estos pasos, la cita se agrega a la lista de citas disponibles. Sí, después de que hayan agregado una cita, la próxima vez que vayan a agregar una cita, les va a aparecer esa cita que ya habían utilizado e incluso si ustedes necesitan volverla a agregar porque la tuvieron que volver a utilizar en ese trabajo, pues les queda perfecto porque ya les va a aparecer dentro de su lista de citas. Nada más van a tener que seleccionarla y les va a aparecer. No sé si Estefanía o Stephanie quisiera continuar. Bueno, en el caso de modificar una fuente, bueno, ahí aparece dos veces una, disculpen. Recordemos que la fuente es el autor, el año, el título del documento, ya sea un libro, una revista, un artículo científico, ¿verdad? Esta es información eh, para especificar de dónde obtuvimos ciertas ideas, ya sean parafraseadas o textuales. Entonces, Word nos da esa opción de modificar una fuente sin necesidad de hacer todos los pasos desde cero. Entonces, es importante ver todo esto. Como primer paso, primero se selecciona la fuente que uno desea modificar. En este caso, bueno, es un ejemplo, el autor o autora que tiene el título Ramírez y el documento es del 2015. Entonces, simplemente se selecciona, ese es el primer paso. A la hora ya de seleccionar, como segundo paso, nos va a aparecer como este cuadrito alrededor, ¿verdad? Entonces le damos clic a esa flecha que se ve ahí en la esquina, ¿verdad? Que es desplegable. Al hacer clic nos va a aparecer este cuadro de diálogo, en donde simplemente tenemos que seleccionar editar fuente. A la hora de seleccionar esto, nos va a aparecer el cuadro de diálogo que pues pusimos toda la información anteriormente. Este es el mismo cuadro que mi compañera explicó antes. Lo que pasa es que en este caso nos va a salir toda la información que nosotros habíamos puesto antes. Recordemos que esto es para editar. Entonces nos va a aparecer toda la información que, que habíamos puesto. Entonces digamos que, un ejemplo, nos equivocamos y no era el año 2015, sino el año 2002. Entonces, simplemente para no tener que hacer otra vez paso a paso, hacemos todos estos pasos que dijimos anteriormente. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo y simplemente cambiamos el año, como el ejemplo, ¿verdad? O hacer todos los cambios que sean necesarios, ¿verdad? De la fuente. Entonces, simplemente los editamos y con el siguiente paso ya sería dar a aceptar a este cuadro de diálogo. Inmediatamente que les damos a aceptar, ¿verdad? Nos va a aparecer como un mensaje, ¿verdad? Una pregunta de que si estamos seguros de que queremos actualizar, ¿verdad? Todos los cambios que hayamos hecho
en esa fuente. Entonces, simplemente si estamos seguros, seleccionamos sí. Y a la hora ya de seleccionarlo, automáticamente Word va a hacer los cambios que realizamos en el cuadro de diálogo. Y para ya tener todos estos modificaciones a salvo, le damos a guardar como último paso. Eso sería lo de modificar la fuente. No sé si hasta aquí tienen alguna duda con esto de modificar la fuente o si todo está claro. Bueno, también Word nos da la opción de modificar la cita. ¿Qué es la cita? Bueno, recordemos que la cita puede ser, por ejemplo, si es en un artículo o en una revista académica, algún libro o algo, no sé, ¿verdad? Algún texto escrito y queremos parafrasear cierta idea de ese autor o autora o lo queremos poner de manera textual, eso es la cita, ¿verdad? Por ejemplo, algún dicho de algún autor en específico, que generalmente las citas vienen entre comillas o así, pero dependiendo de, como mi compañera explicó, dependiendo del formato que queremos dar. Este, pero generalmente, por ejemplo, en caso de APA, a la hora de poner una cita, al final de la cita, se pone igualmente entre paréntesis el título, perdón, el apellido del autor, el año y la página en el que aparece, ¿verdad? Dentro del documento. Entonces, Word también nos da esa opción de modificar la cita sin necesidad de hacerlo todo desde cero. Entonces, como primer paso, ponemos el mismo ejemplo de Ramírez 2015. El primer paso es el mismo. Se selecciona la cita que uno desea modificar. A la hora de hacer esto, lo mismo, nos aparece el cuadrito alrededor y seleccionamos esa flechita en donde se va a desplegar este cuadro de diálogo, el mismo. Pero en este caso, seleccionamos lo que es editar cita, que es la primera opción. Y nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo es muy pequeño como pueden ver, ¿verdad? En el primero es agregar páginas, suprimir autor, año y título. Bueno, ¿para qué sirve este cuadro de diálogo? Bueno, en donde permite lo que es agregar números de página, como les decía, en donde especifiquen la ubicación exacta en donde está esa idea, ya sea citada textualmente o parafraseada, ¿verdad? Que estamos mencionando dentro del documento. Y también nos da la opción de qué mostrar. O sea, si queremos quitar el autor o el año, lo que queramos suprimir, ¿verdad? O el título, eso depende, como les digo, de lo que se les solicite en el documento. Si quiere, sigue la siguiente diapositiva. Esto es lo que viene aquí, ¿verdad? En donde se explica para qué sirve cada aspecto de este cuadro, pequeño cuadro de diálogo, en donde se puede agregar, por ejemplo, en lo que pusimos, Ramírez 2015, en ningún momento aparece el número de página, pero muchas veces sí es importante ponerlo. Entonces, queremos agregarlo sin necesidad de hacerlo todo desde cero. Entonces, nos dan esta opción de agregarlo por medio de este cuadro de diálogo. También no queremos que aparezca el autor o sí o no. Todo esto depende de decisión propia o de lo que se nos solicita. Como siguiente paso, ya a la hora de agregar todo lo que queramos agregar o editar, simplemente le damos aceptar. Y a la hora de aceptar, Word ya nos va a tirar todos los cambios que hicimos, todas las modificaciones. Y lo último ya sería dar la opción de guardar para que todos los cambios ya queden fijos en el documento y no perder nada de lo que ya hemos hecho.
Eso es en el caso de modificar la cita y modificar la fuente, que prácticamente son los mismos pasos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a modificaciones. Dice Neni, a mí me costó también entender la clase de trabajos citados. Ok, entonces también podemos ver eso. Pero por ejemplo, de esta presentación, ¿tienen alguna duda en específico? ¿O necesitan que nos devolvamos en No, algún tema? profe, yo no. Ok. Bueno, recordemos que esto es importante más que todo como se ve mucho en lo que son los trabajos de investigación. Es importante porque así no dicen que estamos plagiando, ¿verdad? Que nos estamos robando ideas de otras personas. Y eso es importante. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a ver lo de las imágenes. Eso es, eh, Y bueno, es lo de Smart Art ajá, sí, ajá, entonces sí lo creo de que es las muy ilustraciones importante, y gráficos. ajá, pero si quieren lo hacemos, ¿cómo les parece mejor? ¿Hacerlo con ejemplos desde Word o con la presentación? Creo que sería Pues, mejor con el documento Sí, de, ¿verdad? del proyecto. Pero tal Sí, vez que hagámoslo así, en las reacciones, pónganme en levantar la mano los que quieren que sea, por ejemplo, desde Word, digamos, yo haciéndolo desde Word, que lo vean, o por comentario tal vez para, no sé. sobre todo, tal vez que nos diga Katia, que fue la que puso Ujú. que le costó esto. No sé si a alguien más le costó. Entonces, para los que tuvieron como esa duda, tal vez que nos indiquen cómo prefieren, si prefieren ver la presentación otra vez o un ejemplo ya desde Word. Un ejemplo, profe, de Word nada más, ya uno Ok. rapidito nada más. Ajá, ok. Bueno, voy a abrir aquí un archivo nuevo. Vamos a ver. Ya. ¿Me permites? Ah, bueno, sí, ya. Ok, vamos a ver. Bueno, recordemos que los archivos de SmartArt nos permiten editar, ¿verdad?, las imágenes y que tengan un aspecto diferente, pero más allá de diferente, sirven mucho para que una imagen y un texto se relacionen y tengan como este aspecto, ¿verdad? Como que están vinculadas, no como poner una imagen y un texto aparte, sino que se vea como unido y que se vea como más visualmente atractivo. Entonces, bueno, primero ocuparíamos una imagen. Vamos a ver si yo aquí tengo una. Siempre tengo la de la montaña rusa. Ok. Bueno, vamos a utilizar esta imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero tenemos que haber insertado la imagen. Recordemos que nos vamos para acá y que aquí es donde tenemos que insertar, ¿verdad? Las imágenes. Entonces, le vamos a dar, fuera, denme un segundito porque creo que primero era la, no, no. Sí, ok, ok, ok. Sí, porque esto es Word, ajá. Ok, vamos a olvidar la imagen. Ok, primero vamos a estar aquí en insertar, ¿verdad? Luego en el grupo ilustraciones, recordemos que es este que es acá, vamos a encontrar la opción de Smart Art. Dice Elizabeth que le da pena que hasta ahorita puede entrar. No pasa nada, tranquila. Ya pasaron las de citas, igual esta clase va a quedar grabada.
Y bueno, si tienes alguna otra duda con algún otro tema, con mucho gusto nos puedes indicar cuál tema te gustaría que volviéramos a repasar y lo repasamos. Ahorita estamos con el Smart Art. Vamos a empezar, entonces, para que te pongas al tanto. Bueno, como les decía, en insertar, en la pestaña insertar, en el grupo ilustraciones, vamos a encontrar el elemento, bueno, la opción Smart Art, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic y nos van a aparecer todas las formas en las que podemos escoger alguna figura que nos permita utilizar nuestra información, como acomodarla de manera atractiva. Entonces vamos a encontrar infinidad, ¿verdad?, de cosas. Yo agarro la que quiera, la que me parezca más atractiva, la que me funcione más. Bueno, aquí estarían todos, pero si queremos encontrar uno específico, podemos utilizar cualquiera, irnos de una vez para alguna relación o una jerarquía o un ciclo, ¿verdad? Entonces, bueno, utilizamos la que más nos convenga. A mí me gustó este engranaje y vamos a seleccionarla y vamos a ir donde dice aceptar. Entonces, una vez aceptada, nos va a aparecer esta pestañita aquí arriba de diseño de Smart Art. Vean que si yo me hago para afuera y aparece aquí, yo ya no puedo ingresar, ya no me aparece la pestañita, pero si yo le doy aquí, clic, me va a aparecer nuevamente. Entonces, bueno, ahora, en esta opción, si yo quiero escribir aquí, hay bueno, hay dos opciones. Está que desde que yo puedo escribir por aquí aparte y poner el texto, ¿verdad? Lo que yo quiera poner, hola. Y el texto se va, ay, disculpen que tengo un perro aquí. Ok. Entonces el texto se va a acomodar. Si yo pongo muchos, ¿verdad? Como mucho texto, él igualmente se va a acomodar, la letra se va a hacer más pequeña y eso no va a influir. Ay, qué vida. Bueno, y luego, igualmente, cualquiera que yo vaya tocando también se va a ir modificando. Ahora, esa es una opción, pero también, uy, me salí, está la opción del panel de texto. Entonces, ya aparece escrito el que dice hola, ¿verdad? Pero si yo quisiera modificar otro, yo puedo poner en el panel de texto, se me abre esta opción y aquí yo puedo seguir escribiendo en el resto. También, si quiero que aparezcan más tuerquitas, voy a escribir aquí, no sé, otra vez, hola, y le voy a dar enter. Bueno, aquí nos dice que no aparecerá en ese gráfico y no se guardará. Todo el contenido marcado con una X. Ajá. Eso quiere decir que esa parte no se me va a guardar. Vamos a intentar escribir aquí. Perro. Vamos a ver. Sí. Bueno, nos está diciendo que tal vez en este documento, en este engranaje, digamos, en esta silueta, no nos está permitiendo guardar más información. Entonces sería que buscáramos otro. Vean que podemos utilizar este u otro estilo. Bueno, ahorita nos está... ok. Ahí. Vamos a ver. Panel de texto. Si nos está diciendo, vean aquí que nos dice todo lo anterior marcado con una X de color rojo no aparecerá en este gráfico. Smart Art y no se guardarán. A veces esto pasa porque hay algunos, bueno, como figuras que no guardan más de X cantidad de elementos. Vean que en este sí lo acepta. Vean que ya puedo agregar más, tal vez creo que incluso más, ven. Y ahí se van agregando y agregando y agregando. Y si yo borro, él también borra el elemento. Bueno, primero por esa parte, ¿verdad? Luego,
si yo quiero cambiar alguno de estos, bueno, aquí le vamos a dar cerrar, ya no vamos a escribir más, digamos. Y si yo quiero cambiar estos elementos, por ejemplo, quiero poner el perro aquí y Lola acá, ¿verdad? Entonces yo lo puedo mover de manera manual, solo que a veces no es lo más aconsejable, porque se me puede hacer como un colocho, ¿verdad? Ahí con todas las flechas o con la figura, ¿verdad? De esta porque es un poco más simple, pero hay otras que son más complicadas, entonces pueden que no sea lo mejor. Pero también nos da esta opción de bajar y subir selección. ¿Ven? Disminuir nivel, mover, subir, bajar. Entonces esta es otra opción que nos puede facilitar. Bueno, en este caso es que ya hice un colocho yo también. Vamos a ver otra vez. Ok. Aquí. Y bueno, vean de derecha a izquierda. Y él va a cambiar. Entonces, bueno, hay muchas formas. Si no, también está la opción de Profe, mantener. profe, Dígame. disculpa, ¿a dónde dijiste que estaba la opción en el panel de texto? Allí es donde vos escribís, pero yo no me fijé dónde fue que marcaste abajo para escribir, porque solo le daba 3 opciones y si quiero escribir algo más o sea, Ajá. cambiar la figura y poner algo más, ¿a dónde es que le diste? Ok. Si te aparece como esta opción, como esta, que no me permitía poner más de 3, tenés que cambiarla. Cambiar una que sí te acepte poner más de 3 opciones. Pero, ven, como por ejemplo esta, que ya me permite más. Entonces, en el panel de textos, para incluir más palabras, ¿verdad? Por ejemplo, rojo, ¿verdad? Verde. Si yo quiero incluir más, yo lo que voy a hacer es darle Enter. Y me va a aparecer el espacio en blanco para yo seguir escribiendo, ¿ve? Amarillo. Enter. Azul, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le dé Enter, él se va a hacer más grande en la figura. Y si yo quiero borrar, simplemente le doy en el teclado la opción de borrar. Voy borrando, borrando y borrando y borrando y borrando. Y él se va a ir borrando también. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, está bien, gracias. Ajá. Sí, lo único, para incluir, tenemos que ir a panel de texto, porque de otra forma no nos van a aparecer más de estos cuadros, ¿verdad? Porque acordémonos que aquí podemos escribir, ¿verdad? Dándole simplemente esta opción. Aquí seleccionamos donde dice y editamos en amarillo. Y entonces ahí sí podemos editar, pero como vos decís, no se pueden incluir, ¿verdad? Más elementos. Ya aquí no sé cómo se hace, entonces lo que tenemos que hacer es ir a panel de texto y darle Enter. Ahí. Enter. Y ya me apareció. Le voy a agregar como 3 más dándole enter. Gracias. Ajá, sí. Ok, ahora. También, bueno, habíamos visto esto, lo de subir, ¿verdad? Cambiar de nivel, de derecha a izquierda, pero... Elizabeth. Ok. Bueno, también podemos moverlo manualmente, como ya dije. Ahora, también tenemos la opción de cambiar los colores. Aquí en estilos de SmartArt nos permiten cambiar, bueno, en realidad aquí dice cambiar colores, pero en realidad es como la forma o vean que hay, las flechas cambian. ¿Ven? Podemos hacer eso aquí, también podemos cambiar el color de las flechas, varios colores, azules, diferentes tonos, ¿verdad? Todo esto lo podemos hacer aquí.
Y en la parte de formato, a la par, digamos, estamos aquí en diseño SmartArt y a la par en formato, en la pestaña de la par, podemos cambiar otras opciones como el texto. Por ejemplo, si yo quiero que las letras se vean como más resaltadas, ¿verdad? O que tengan un efecto diferente, que no tengan una fuente simple, sino que tengan un estilo ya más bonito, más llamativo, con sombra o lo que quiera, aquí lo podemos editar. Si, por ejemplo, yo puse esta que ya viene en color anaranjado, pero si yo también quiero que se siga viendo azul, entonces yo en relleno de texto vamos a cambiar relleno de texto, ¿verdad? O el borde, ¿verdad? Que es contorno de texto. Y ahí todo se va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, este. Y así vamos a ir cambiando todo. Efectos de texto, también aquí podemos darle iluminado, por ejemplo, vamos a ponerle verde para que sea diferente. ¿Ven? Todo esto lo podemos hacer en formato. En diseño de SmartArt sería más que todo las figuras y el efecto que le queramos dar. Ahora, también podemos restablecer el gráfico y volverlo a poner otra vez como si nada. Bueno, eso fue lo primero que habíamos visto. No sé si hasta aquí hay dudas. Quedamos claros con esta parte. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Ahora, también habíamos visto aquí la opción de cambiar me parece que hemos visto, no, creo que eso era en WordArt. Deme un segundo para revisar, porque creo que sí era en WordArt. Sí, 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 estoy confundida. Ok, entonces, bueno, sí, por esta parte estaríamos listos. Ahora, no sé si quedó claro lo de WordArt. Recordemos que son diferentes. Es que a veces las palabras se nos pueden confundir. Uno es Smart Art y otro es Word Art. Esto está en inglés, ¿verdad? Entonces, Smart Art se puede traducir como en... Ajá. Yo lo que le digo es de la imagen que, que había que ponerla, pero ya yo no sabía, no supe cómo era La imagen. el proyecto, si ya le digo, pero Palabra. Bueno, ahí mientras buscan, recordemos que son dos cosas diferentes. Smart Art, ¿verdad? Que se traduciría como un arte inteligente y Word Art, palabra inteligente. Entonces, bueno, eso también lo habíamos visto que en Word Art, ¿verdad? Se ve aquí en el grupo texto, igual en la pestaña insertar. Y esto nos permite crear una, como una figura a partir de texto. Entonces, ya no me va a aparecer el texto así, sino que me va a aparecer como un elemento. Y para esto lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en el simbolito este de A. Aquí si lo dejamos el cursor aquí dice insertar guardar y le vamos a dar clic y nos van a aparecer las opciones que nos dan, ¿verdad? Que fueron las mismas que vimos antes. Entonces si me gustó esta, digamos, yo le doy clic aquí, ya me aparece hasta la pestaña y todo esto, ¿verdad? Y
yo bien lo puedo cambiar el texto, o sea, puedo cambiar, ponerle más palabras, ¿verdad? Ahí puedo seguir escribiendo. Pero lo que va a ser diferente a ese elemento es que ya no vean que lo encierra un cuadro de texto. Entonces ya puedo ir moviendo esto y va a ser como si fuera una imagen de texto. Profe, Dígame. ese el punto número 7 del proyecto. El punto número 7. Dame un chance para buscar. Número 7. Del proyecto 3, ¿verdad? O el proyecto 2. Correcto, correcto. Okay. Proyecto número 3, si no me equivoco. La 7, me dijiste. Sí, ¿verdad? La 7 era. Sí. ¿Sí me- ok. Bueno, dice, agrega la siguiente imagen. Esa, un gráfico de SmartArt puede utilizar el diseño llamado imagen de texto enmarcado o el de su preferencia. En el espacio de texto escriba su nombre, cambia a rojo. Esa misma. Mm, Sí, tiene que agregar la imagen en el Smart Art. Tiene que, mm. bueno, yo no tengo el documento abierto, pero uno tiene en el proyecto sale la imagen. Vea, voy a, Va a sería, proyectar el, ujú, ok. Sí, ahí. Bueno, eso es un poco confuso, pero puede tomar cualquiera de las dos imágenes, ya sea el de Real Avioncito o el del elefante. La idea es que esas imágenes sea como el que nosotros tuvimos en la presentación, Stephanie, de ajá, gráficos de la montaña rusa. ujú. Sí, voy a explicar eso entonces. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok, por eso me había confundido antes, porque hay dos formas. La que acabamos de ver es como la forma básica de ver como el SmartArt, porque podemos utilizarla únicamente con texto, ¿verdad? Que son como gráficos y todo eso. Pero también Word nos da la opción de incluir, perdón, imágenes a todo esto de SmartArt. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ir aquí en esta opción, ¿verdad? De SmartArt igual. Pero nos vamos a ir aquí en la última que dice imagen. Vean que hay una que dice imagen. Si tuviéramos por ejemplo, como en la instrucción que ya nos daban la imagen y nos pedían que utilizáramos a partir de esta, bueno, el elefante o la otra, nos vamos aquí donde dice insertar, perdón, en la pestaña insertar, en la opción SmartArt, donde dice imagen. Nos van a aparecer, ¿verdad? Todas las opciones. Ahora yo escojo la que, no sé, ahí si me piden alguna, me Ahí piden pusimos bueno, imagen. pusimos una opción, pero realmente pueden elegir la que ustedes quieran. Pero la opción que nosotros escogimos es abajo, abajo. eh, esa, Esa. ajá, Ujú, ok, esa fue la opción que nosotros le dimos. Pero realmente pueden escoger cualquiera, pero esa es una opción. ajá. Entonces le damos a aceptar y nos aparece bueno, en este caso no nos apareció la imagen aquí, pero si no nos aparece no hay problema. Le vamos a dar aquí en la parte que dice imagen, bueno, el icono de una imagen más bien, y le vamos a dar aquí para que nos abra este cuadro de diálogo, ¿verdad? Grandísimo. Y le vamos a dar ya sea la imagen guardar la imagen que está en el archivo
para agregarla desde la computadora. O bueno, creo que lo más ideal en este caso, para el proyecto, también sería buscar alguna imagen X en internet, a la que nos guste o alguna que tengamos, ¿verdad? Y vamos a verle aquí desde archivo, vamos a darle aceptar y ven, nos aparece la montaña rusa. Y en el Ya. texto nosotros lo que pusimos fue que pues, la indicación es que pongan el nombre nada más. Eso es lo único como que les pedimos. Y bueno, también lo de que si quieren, bueno, que cambien el color, digamos, Es que cambien el del, color ajá, de del rojo. diseño. Ok, Pues, profe, sí, eso fue lo que yo, bueno, no lo pude hacer por lo mismo, porque no había entendido, pero ya ahora sí, ah, ya, ok, perfecto. Ujú, muchísimas gracias. sí, Ok, sí, lo del cambio de colores ahí, ajá. En este caso se pidió, rojo. sí, pero bueno, igualmente con que lo importante aquí es que se vea que sepan manejar como estas opciones de diseño, ¿verdad? Que no quede como en el azul que ya se les da predeterminado, sino que escojan algún color bonito que les agrade para que uno vea como que ustedes saben manejar todas las opciones que se les da, ¿verdad? Como en este caso, que ella lo puso en naranja. Y eso es como lo que uno, como el resultado, digamos, que uno espera. Ah, muchísimas gracias, ya, profe, ya lo pude hacer, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Con gusto. Sí. No sé si algo No más. sé si alguien más, perdón, no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema o si todo está claro con esto del Smart, por ejemplo. Elizabeth dice que la clase 13, pero no sé si sí, ya fue. Pero Neni había puesto lo de trabajos citados primero. Sí, Ah, sí. también eso. Igual Katia iba a hablar, me parece. No sé si quería decir algo y añadir algo más a la lista. No, profe, muchísimas gracias. Era Ok, todo. Me llevó Bueno, bien. ok, excelente. Entonces, sí, continuamos con lo de Neni. Ujú. lo de trabajos citados, sí. Un momento. Si no puedes cargarla, me indica, Stephanie. No sé si la que preguntó eso nos indica exactamente en qué tiene dudas con respecto a ese tema o si desea que expliquemos de manera general toda esa presentación. Profe, era como, si quiere lo tocamos de manera general para que no se me haga una melcocha. Desde la presentación, Neni. Más que todo, ¿cómo se hace, profe? Es que si no, después se me hace una melcocha. Por Ok, favor. está bien. Desde acá explicamos o sería mejor que le expliquemos directamente los pasos o ya entiende lo que es Me una página gustan de los trabajos pasos, citados. profe. ¿Perdón?
Los Los pasos. pasos, Los porfa. pasos. Ujú. Bueno, entonces vamos a enseñarles de nuevo cómo insertar una página de trabajo citados. El primer paso corresponde a que coloquemos o seleccionemos el lugar donde deseemos que aparezca la bibliografía o la página de trabajos citados o la página de referencias bibliográficas. Recuerden que en APA se llama referencias bibliográficas y en MLA es que se llama página de trabajos citados. Ese es el título que va a aparecer al inicio de esa página. Entonces, ¿cómo vamos a crear una página de esas? Después de haber seleccionado dónde queremos esa página, vamos a irnos a la pestaña de referencias. Vamos a buscar el grupo citas y bibliografía, en donde vamos a buscar el botón bibliografía y lo vamos a seleccionar. En bibliografía o en este botón es que nos va a dar una posibilidad o las posibilidades de que veamos un menú de estilos. Puede ser que seleccionemos uno de los tipos de estilos que ya trae Word, o sea, son estilos predeterminados por Word. Puede ser ese estilo que se llama bibliografía, puede ser el estilo de referencias, puede ser el estilo de trabajos citados. Todo depende del estilo de citación que estén utilizando. Como les indiqué, cuando se trata de MLA, tendrían que seleccionar este formato en específico que se llama trabajos citados. Entonces, lo que hace es que cuando ustedes seleccionan uno de estos, les va a agregar tanto el título como ya los espacios o el formato de esa lista completa. Entonces es muy práctico porque ustedes no tienen que hacer nada más que seleccionar unos estilos. Sin embargo, también tienen la opción de crear su propia bibliografía, seleccionando este botón de insertar bibliografía. Pero eso es si ustedes necesitan que sea más específico. Entonces, prácticamente el paso es irnos a referencias, buscar el botón de bibliografía en el grupo citas y bibliografía. Y este botón de bibliografía es el que nos brinda las opciones de varios tipos de páginas de trabajos citados, que puede ser ya tipos de estilos predeterminados por Word o puede ser que ustedes creen su propia página de trabajos citados. Recuerden que era la página de trabajos citados, ¿verdad? Es esa lista que va a aparecer al final del trabajo con todas las citas que ustedes hayan utilizado durante el trabajo. Entonces, esa página aparece al final de su documento y normalmente aparece con un título y aparece luego las citas debajo, todas ordenadas en orden alfabético normalmente. No sé si le queda claro o si necesita que repitamos. ¿Sí? Y refiriéndome a eso que usted acaba de explicar ahorita, Ujú. usted dice que eso aparece al final, pero anteriormente dijo, uno se tiene que colocar donde uno quiere la... Ajá, sí. Entonces, yo me tengo que colocar al final de la página para que obviamente aparezca ahí, ¿verdad? Es que digamos, esto de la bibliografía o referencias, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo llamemos, generalmente se pone al final del documento, ¿verdad? Esta bibliografía o referencias, ¿verdad? Es como una lista
que generalmente está en orden alfabético de todos los autores con su respectivo año y documento, ¿verdad? Nombre del documento, si es de una revista o de un libro o de un video, de un blog o donde sea que hayamos obtenido la información, ya sea parafraseada o textual que pusimos durante todo el documento. Entonces, generalmente esta bibliografía, bueno, realmente Word nos da la opción de ponerlo donde queramos, pero generalmente por orden se pone al final de nuestro documento. Esto se utiliza más que todo como en artículos académicos, en trabajos de investigación, como tesis, ¿verdad? Esto, recordemos que eso, bueno, lo vimos al inicio con lo de crear citas y crear fuentes. Esto es como para, este, por esta cuestión del plagio, ¿verdad? Que uno está adquiriendo ideas o información de otros documentos que ya lo explicaron, que son ideas de otros autores, ¿verdad? No propias. Entonces, o que nos estamos basando en esas ideas. Entonces, siempre es importante como darles ese crédito y también muchas veces uno como lector desea tener más información al respecto, entonces es más sencillo irnos a la bibliografía y ubicar al autor que dijo esto y poder buscar el documento propiamente y poder leerlo. Entonces, digamos, mi compañera dijo al final porque generalmente aparece al puro final de los documentos, ya sea como les digo, de artículos, libros o de algún trabajo de investigación, tesis, pero realmente Word, digamos, nos, nos da la opción de ponerlo donde queramos, pero como les digo, generalmente se utiliza así. Y digamos, no es al final de la página, sino que es en la última página del documento que generalmente se pone esto, ¿verdad? Pero Sí, como les digo, normalmente, si uso termina. No sé qué iba a sí, decir. eso es cuestión de formato, más que todo. Sí, normalmente APA, por ejemplo, solicita que aparezca esa página al final del trabajo. Entonces, esa es una página exclusivamente para, para referencias. No sé si Estefanía me deja compartir algo, si deja compartir para compartir otra cosa, para que ella vea un ejemplo de eso. Vemos, este es un artículo. Aquí está, es un artículo académico, ¿verdad? Trae el título y trae todo lo demás. Vemos citas. Por Vea, esta es ejemplo, una ven, cita. ajá, este chiquitito Ujú, tiene el formato APA en este caso, que ujú. podemos ver que es una cita textual, entonces aparece debajo de ya por aparte, ¿verdad? Porque tiene cierta cantidad de palabras y viene el autor, entre paréntesis, el apellido, el año y la página, en este caso la 7, ¿verdad? Eso es una cita. Entonces, las referencias bibliográficas y todo esto es de dónde obtuvimos todas estas citas o información prestada, por decirlo así, ¿verdad? Que nos pasamos. Finalmente, las citas dentro del trabajo se distinguen porque aparecen entre paréntesis o aparecen señaladas por el apellido de un autor. Y la página de trabajos citados o la página de referencias es esta. ¿Ve? Aparece al final del trabajo, exactamente al final. Y en este caso aparece con nombre de bibliografía citada. Tiene diferentes nombres, pero lo importante es que sepan que es como esa lista de citas que ustedes utilizaron durante todo el trabajo. Este es un ejemplo. Vemos aquí la lista de autores. En este caso aparecen por orden alfabético. Primero aparece Agustín, después aparece el otro y otro y otro. Todo va con A, B, C, E y demás. Este es el final del trabajo. Pero en ese caso se les indicaba que ustedes pueden seleccionar donde quieran que aparezca porque, por ejemplo, en ese trabajo, o sea, en este proyecto que les solicitamos, ustedes pueden agregar esa referencia
justamente debajo del ejercicio en donde aparece esa instrucción. Entonces, no necesariamente tienen que agregar esa referencia o esa lista de referencias al final del trabajo, sino que puede ser en un lugar más improvisado, pero normalmente se les pide que aparezca al final del trabajo. Es como ya todo el trabajo está aquí y que lo respalda. Entonces nos vamos a ir justamente a la última página del trabajo. Normalmente si un investigador dice, me sirvió este artículo, entonces veo el título, veo todo lo demás y veo que está utilizando tales referencias. Entonces, lo más fácil para localizar fuentes es que justamente esta página que contiene todas las citas aparezca al final del trabajo para que el investigador o la persona que esté consultando esa fuente nada más tenga que irse al final del trabajo y ahí encuentra todas las citas que necesite. Todo esto o la situación tiene que ver con que se pueda localizar la información de forma fácil y de forma realmente que sea garantizada, de forma formal. No sé si hasta acá queda claro. Sí, quedó claro. Profe, Sí. en la práctica, en el trabajo en clase número 13, entonces ya sé cómo se pone una página de trabajo citados, pero usted me explica cómo actualizarla. Sí, la verdad no recuerdo si se ha enseñado, creo que sí, ¿verdad? A actualizar, sí. Ah, bueno, en ese caso no se les solicitó que actualizaran la página de trabajos citados. Nos interesa que ustedes aprendan a hacerlo para que lo puedan realizar cuando se lo soliciten en algún trabajo, pero no podíamos verificarlo nosotras, ¿verdad? Porque nosotros podemos saber que ustedes crearon una página de trabajos citados, pero no podemos ver si hubo algún cambio porque sería un poco complicado comprobarlo. Pero sí, sí tienen la opción de poder actualizar una página de trabajos citados sin la necesidad de crear una nueva página de trabajos citados. Bueno, para actualizar esto, sin necesidad de empezar desde cero, como dice mi compañera, ¿verdad? Ya sea agregando nuevas fuentes o modificándolas, ¿verdad? Word nos da estas opciones. Entonces, como primer paso, siempre estamos en lo que es la pestaña de referencias, ¿verdad? Igualmente en el grupo de citas y bibliografía. Hacemos clic en la lista de estilo. Aquí se nos va a desplegar todas las opciones, ¿verdad? Ya sea que queramos modificar el estilo, nos va a mostrar este cuadro de diálogo con todas las opciones posibles en las que podamos citar. APA, Chicago, vean que aquí está la de MLA que mencionamos anteriormente al puro inicio cuando vimos lo de crear citas y fuentes. Esto depende mucho, como mi compañera explicaba, de lo que se le solicita y también del tipo de documento, porque muchas veces al ser, no sé, de algún tema médico, utilizan un estilo en específico y así sucesivamente depende como del área o del campo en que estemos em, creando el documento. Entonces, en este caso sería de lo del estilo, entonces seleccionamos, ¿verdad? Entonces, hacemos clic al final de la frase o de la oración que se desea citar. Ya esto es como para modificar en sí la cita. Entonces, por ejemplo, mujeres en la política. Digamos que esta es una frase o una cita, ¿verdad? Que tomamos de algún documento. Entonces seleccionamos o hacemos clic al final de la frase. Nos vamos de nuevo a lo que es la pestaña de referencias, al grupo de citas y bibliografía y hacemos clic en el botón de insertar cita. Y nos va a aparecer nuevamente lo que es este pequeño cuadro de diálogo o menú y seleccionamos agregar nueva fuente. Al seleccionar esto,
igual nos va a aparecer este cuadro de diálogo que vimos antes, ¿verdad? Recordemos que lo que está en asteriscos rojos es como aquí nos indica el campo recomendado. O sea, es casi que obligatorio según el estilo que hayamos escogido y según también el tipo de fuente bibliográfica. En este caso, aparece el libro, pero si seleccionamos esta flechita, nos va a desplegar ciertos tipos de opciones diferentes y dependiendo de esto es también de lo que se nos solicita. Igual como una compañera de ustedes nos dijo anteriormente, si seleccionamos esta opción de mostrar todos los campos bibliográficos, nos va a aparecer así, todo el cuadro completo. Y si queremos poner toda la información, lo hacemos. Eso es cuestión de si queremos, qué tan completo queremos que esté, ¿verdad? La fuente. Entonces nada más le damos a aceptar, ¿verdad? Como último paso y ya inmediatamente Word nos va este, a tirar como todo lo que nosotros pusimos. Después nos vamos a donde está la página de trabajos citados, ¿verdad? Aquí, seleccionamos alguna parte de lo que es la bibliografía, ¿verdad? Cualquier parte o referencia, ¿verdad? Recordemos que mi compañera explicó que está bibliografía, está referencias, está trabajos citados. Todo esto depende de lo que escojamos y seleccionemos. Pero en este ejemplo ponen referencias. Entonces, hacemos clic en cualquier parte y nos va a aparecer este cuadrito, ¿ven? Que está alrededor. Y después, vean aquí, actualizar citas y bibliografía. Entonces, hacemos clic en este botón, ¿verdad? Y la página se actualiza automáticamente con la fuente nueva que se creó. Entonces, si por ejemplo, a mitad de algún trabajo de investigación queremos agregar un autor, entonces agregamos la cita y lo único que tenemos que hacer ya a la hora de agregar la cita es irnos al final, en donde pusimos las bibliografías y todo esto, le damos a actualizar, ¿verdad? Y automáticamente se va a agregar la información de la cita que pusimos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que es de la Universidad de Costa Rica, 2018, todo esto nos va a aparecer automáticamente sin necesidad de hacerlo manual, ¿verdad? Que muchas veces uno va uno por uno agregando la información. En este caso, Word nos da esa opción de actualizar las citas y bibliografía con un simple clic aquí. Y bueno, ¿verdad? Le damos guardar para salvar todos los cambios. Eso es en el caso de actualizar, pero también nos da la opción de eliminar, ¿verdad? Alguna bibliografía que ya no queremos utilizar, por ejemplo, que pensamos que ya no va dentro del documento o que está de más. Entonces, igualmente, ¿verdad? Hacemos clic en cualquier parte de la bibliografía y como dijimos anteriormente, va a aparecer este cuadrito que está alrededor y seleccionamos estos tres puntitos que vemos aquí, ¿verdad? En donde se nos va a seleccionar toda la lista de bibliografía y fuentes. Y simplemente le damos cortar. ¿Esto donde aparece? Bueno, arriba, al inicio, le damos cortar y nos va a quitar como toda la bibliografía, toda la citados o fuentes que hayamos puesto, ¿verdad? Sin necesidad de ir una por una quitándola, sino que simplemente corta todo o corta la que hayamos seleccionado. Y le damos guardar para salvar todos los cambios. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto de actualizar o eliminar en el caso de lo que son los trabajos citados.
No, profe. Aquí, perfecto, Neni. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a algún otro tema. En mi caso, más que clara. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Profe, me da mucha vergüenza, pero es que se me fue el internet a la hora que estabas explicando esto de las mujeres en la política. No supe cómo fue que hiciste el cuadro, solo lo vi al final. Ok, un momento para volver a compartir el documento. Ok, lo que estábamos viendo, Linda, es lo de actualizar lo que son las páginas de trabajo. Recordemos lo que los trabajos citados son todas esas fuentes que, eh, valga la redundancia, citamos o parafraseamos dentro de algún documento, ya sea artículo académico o investigativo, ¿verdad? Word nos da la opción de actualizarlo sin necesidad de ir como una por una, pero les estamos poniendo como, por ejemplo, que vimos alguna cita que va perfecto en, en tal parte del documento. Entonces, para agregar esa cita, lo único que tenemos que hacer es ir a referencias, ¿verdad? Bueno, en este caso, vamos a ver lo que es el cambiar en estilo. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que mi compañera había explicado que había diferentes tipos de estilos. Había APA, MLA, todos estos depende del tipo de documento que estemos em, redactando, del campo del que estemos hablando, como medicina, como algún texto literario. Todas estas utilizan diferentes tipos de estilo de citación y también dependen de lo que se nos solicite. Entonces, para agregar el estilo, recordemos ir a referencias. En el subgrupo de citas y bibliografía nos vamos a estilos y seleccionamos esa flechita y nos va a desplegar este, este menú de todas las opciones, ¿verdad? Que podemos citar. Como les digo, depende mucho de lo que se nos solicita, ¿verdad? Porque muchas veces se nos solicita alguno en específico o también dependiendo del campo o del tema que estemos redactando dentro del documento. Y simplemente lo seleccionamos. En este caso está como con APA. Entonces ponemos este ejemplo, ¿verdad? Como una cita. Mujeres en la política. Supongamos que es parte de un documento que nosotros deseamos citar. Entonces ponemos mujeres en la política. Para agregar esta cita, ¿verdad? Seleccionamos al final, en este caso de política, ¿verdad? Y nos vamos igual a referencias, citas y bibliografía y seleccionamos insertar cita. En esto, a la hora de seleccionar, nos va a desplegar este menú con estas dos opciones y le damos a agregar nueva fuente. A la hora de seleccionar esto, nos va a aparecer este cuadro de diálogo que habíamos visto antes, en donde nos va a dar un montón de opciones que tenemos que ir llenando de información de la cita, el autor, el título, el año, la editorial, todo. Esto depende mucho de la fuente bibliográfica que obtuvimos. En este caso se ve como libro, pero si seleccionamos esta flechita nos va a tirar diferentes opciones. Pero como podemos ver, las de asterisco son como el campo que uno recomienda de llenar para que se vea como más completo.
Pero si seleccionamos este, mostrar todos los campos bibliográficos, nos va a dar más opciones como provincia, país, editor, volumen, etc. Ya cuando agregamos toda la información, le damos a aceptar e inmediatamente nos va a tirar la cita completa. Esta información de esta cita tiene que ir en esta sección de trabajos citados, referencias o bibliografías, según queramos nosotros llamarlo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los tres tipos. Esta información tiene que ir dentro de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar o actualizar ese documento? ¿Verdad? Esta parte del documento de la bibliografía o referencias o trabajos citados. Nos vamos al final, en donde ya aparecen todos los documentos que hayamos agregado en la bibliografía y seleccionamos alguna parte de estas referencias. En este caso son referencias. Recordemos que mi compañera había explicado que podemos seleccionar bibliografía o trabajos citados. También esto depende mucho del estilo, ya sea APA, MLA, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es seleccionar cualquier parte de esta bibliografía. Esto para que aparezca este cuadrito que está alrededor. Entonces, para actualizarla y agregar lo que acabamos de poner, simplemente seleccionamos actualizar citas y bibliografía. A la hora de hacer esto, inmediatamente Word actualiza la nueva fuente, ¿verdad? Que se creó, la coloca ya sea en orden alfabético, ¿verdad? Porque muchas veces o la mayoría de veces la bibliografía vienen en orden alfabético. Entonces, acabamos de agregar una cita y hay que ponerlo en bibliografía. Entonces, para no hacerlo a mano, se va a poner universidad, por ejemplo, en este caso, poner a mano Universidad de Costa Rica 2018, bla, bla, bla. En lugar de hacerlo a mano, Word nos da la opción de que simplemente seleccionemos actualizar citas y bibliografía y él lo hace solo, automáticamente. Automáticamente pone toda esta información de la cita que acabamos de agregar. Esto es en el caso de actualizar, pero también nos da la opción de eliminar, ¿verdad? La página citada. Entonces, igualmente, seleccionamos cualquier parte o hacemos clic en cualquier parte de esta sección de referencias y hacemos clic en estos tres puntitos, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que seleccione ya sea toda la lista, ¿verdad? Que tengamos o que seleccione la fuente en específico que queramos eliminar. Entonces, ya cuando tengamos seleccionado lo que queremos quitar, vamos a la pestaña de inicio, esto está arriba del documento, en la pestaña inicio, en el grupo de portapapeles, seleccionamos la opción cortar y esta automáticamente elimina la fuente que queramos quitar o toda la referencia, si es que la queremos quitar toda. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto. No, profe, está muy claro, gracias. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda con algún otro tema. Todo claro, entonces. Ok, Elizabeth dice que todo claro. Bueno, Sí, profe, más bien muchas gracias. ok, está bien. No sé si mis compañeros tienen algo más que agregar.
no, sí, ya todo está claro y no hay más dudas en cuanto a algún tema. Bueno, no sé si ya resolvimos la duda de Elizabeth. Lo de... Sí, es que la clase número 3 es lo de trabajos citados. Ah, Ujú. bueno. Sí. Sí, no, entonces creo que si no hay más dudas, podríamos quedar hasta aquí, a menos que haya otro tema. Quedamos hasta aquí entonces. Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Buenas noches, entonces, gracias por conectar. Cualquier otra duda que les surja, está el grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, gracias a ustedes por explicarnos más bien. Ujú. Con todo gusto. Con mucho gusto. Bueno, buenas noches, que estén muy bien, que se cuiden mucho y que estén bien. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, Orlinda. Todas. Buenas noches, que estén bien. Ujú.